El día de hoy quiero poner a tu consideración un tema muy pocas veces tratado porque la conducta humana, la cultura humana, está muy centrada en los aspectos materiales y no es que esto sea una falla o sea un error. Simple y sencillamente, lo más evidente del ser humano pues es su cuerpo, donde se mueve su cuerpo, que es en un mundo tridimensional. Sin embargo, este movimiento requiere, para que pueda ser contundente, de dos elementos adicionales. ¿Cuáles? Uno de ellos es el tiempo y el otro el espacio. Es decir, el lugar donde se desarrollan las actividades y el movimiento que cada uno de los seres humanos tiene como costumbre, como hábito, como tradición, moverse, así como también el lugar, el momento en el que estos se desarrollan. Hace tiempo se decía que se vive en un mundo tridimensional. Es cierto, cada objeto que ves tiene, con fines didácticos, 3 dimensiones: el largo, el ancho, el alto. Sin embargo, el movimiento de ese objeto solamente es posible con 2 elementos adicionales, que dependiendo del orden lo puedes tú acomodar de una manera o de otra. ¿A qué se refieren estos dos? Exactamente al tiempo y al espacio. De tal manera que si ese cuerpo, ese objeto, con sus 3 dimensiones, ocupa un espacio, quiere decir que el espacio constituye una nueva dimensión y como todas las cosas que existen, su base, su esencia es la energía, entonces esa energía siempre está en movimiento. Ese movimiento, para que pueda ser apreciado, requiere de un elemento adicional que es el tiempo. ¿Cómo podemos entenderlo de una manera más fácil? Si tú observas un automóvil y ves que está parado, está estacionado, tiene sus 3 dimensiones, también está ocupando un espacio, pero si no se mueve, va a permanecer ahí todo el tiempo. Si se mueve, quiere decir que el espacio que está ocupando en ese momento será distinto unos momentos después y entonces estará ocupando otro espacio, otro tiempo. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué puede ser útil en la vida cotidiana? Si tú llevaras en tus quehaceres, en tus actividades, una especie de registro, no que hagas un diario, no, una especie de registro, verás que tu cuerpo ocupa ciertos espacios de manera recurrente. Es decir, tienes una cama y entonces tu cuerpo ocupa un espacio todos los días a determinadas horas o por determinadas horas. Si estás en el baño, también ocupas un espacio. Si vas hacia tu trabajo, tienes un espacio que se va moviendo y así sucesivamente. Si tú entendieras que el espacio es un elemento más de la vida, si entendieras que el tiempo también es un elemento más, tú tendrías mayor cuidado en definir o en escoger o en acondicionar los espacios en los que te mueves. También cuidarías los tiempos en los que realizas los movimientos. Voy a ampliar y profundizar un poco más. Todas las energías que existen en la naturaleza, las mismas que existen en tu propio cuerpo, tienen un movimiento oscilatorio, es decir, que tienen una especie de curva hacia arriba y luego baja, vuelve a subir y luego baja. Ese es el comportamiento básico de las energías. Con ese movimiento curvilíneo determina algo que se llama electromagnetismo, es decir, la capacidad de la energía para que con su movimiento genere un campo magnético que es característico o esencial de cada energía. ¿Cómo puedes tú
ubicar con más precisión y la utilidad de esas energías y esos campos magnéticos. Es muy simple. Cuando tú estás enojado o enojada, generas un campo magnético, generas una energía muy distinta a cuando estás alegre, cuando estás contento o simplemente en un estado de quietud o apacibilidad. Cada estado de la mente, cada estado emocional es una energía distinta, específica. Así como cada color del arco iris tiene su propia vibración y el rojo jamás va a ser igual que el verde o el azul o el amarillo, así también los estados de ánimo, los estados de la mente, los estados de la conciencia tienen una vibración muy específica. Si tú observaras con mayor detenimiento esto, pudieras entender, por ejemplo, que si en tu cuarto las paredes todas son blancas, tu estado de ánimo sería muy distinto a si son azules, o verdes, o amarillas, o rojas, o naranjas. Tú puedes hacer un experimento sencillo si consigues algunas micas de colores y a través de esa mica observas a tu alrededor, vas a darte cuenta que de manera inmediata tu sensación cambia al observar o al mirar a través de una mica de un color y luego si agarras otra, vas a ver que la sensación también cambia y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Porque estás viendo la realidad a través de un filtro con una frecuencia específica. Si tú observas este ejemplo, te darías cuenta que los estados de ánimo, que los estados de conciencia son filtros y que si tú observas lo que acontece a tu alrededor a través de un filtro del enojo, lo que tú percibas va a ser muy distinto a que si percibes o ves las cosas con un filtro de la alegría o del contento, para poner un poquito los opuestos. ¿Esto para qué nos serviría o en qué medida sería útil? Primero, para que tú puedas entender y moverte de una manera más consciente, de una manera en que tus pensamientos, tus emociones, tus actos llevaran implícitos una vibración correspondiente hacia la óptica en la que tú estás viendo las cosas. Si tú estuvieras en un cuarto azul, oscuro, y luego te pasaras a otro cuarto de azul claro, vas a notar la diferencia. Y si fueras más atento o más atenta, notarías que en un cuarto tienes ciertos tipos de pensamientos y ciertos tipos de emociones. Si fuera un cuarto rojo, tus pensamientos serían distintos y las emociones también. ¿Esto qué representa? Representa que el espacio en el que te mueves necesariamente, te des cuenta o no, está generando una influencia vibratoria. Si tú no eres consciente de ello, esas frecuencias te van a mover. ¿Por qué? Porque su influencia es física, es mecánica, es obligatoria. Sin embargo, si tú eres un ser más consciente, podrás detectar de manera inmediata la frecuencia en la que está vibrando ese espacio y tú decidirás si te afinas o no a esa frecuencia. Es como cuando ves una película y ahí el productor, el director, el que hizo el guión, de manera consciente, de manera deliberada, de manera planeada, proyectan escenas para mover los sentimientos y mover las emociones. Y los actores, cuando estos son buenos, generan a partir de sí mismos, de su pensamiento, de su sentimiento, de sus emociones, proyectan hacia la cámara, que es también hacia el espectador, esos estados de ánimo y mueven, de tal manera que se establece ahí una comunicación y una influencia directa de una vibración que ya se grabó a través de un proyector, a través de una imagen, para que el espectador también, de manera automática, perciba la vibración con la que fue
hecho o realizado ese efecto. Así es que si tú observas con atención esto que te menciono, llegarás a deducciones, a conclusiones que pueden ser interesantes para el desarrollo de tu vida. La primera es que independientemente de tu estado de ánimo o tu estado mental, el espacio o los espacios en los que te mueves tienen una proyección o una influencia magnética o vibratoria hacia ti y tus sensores. Si tú no eres consciente, te decía, vas a ser influenciado de manera automática, porque tus sensores responden de manera automática a los estímulos. Si tú eres consciente, tienes la oportunidad, la posibilidad de poder decidir cómo reaccionas. Porque si bien es cierto que el espacio tiene su propio magnetismo, también tu cuerpo, también tu pensamiento, tu sentimiento, tus emociones, tu conciencia, tienen un campo magnético o un campo vibratorio específico. Y si tu conciencia tiene ese campo, por lógica, tú estarás moviéndote de acuerdo a esa vibración. Por ello es tan importante, sumamente importante, que observes el tipo de pensamientos que tienes. Es muy importante que observes el tipo de sentimiento que tienes, de emociones, porque quieras o no, estés de acuerdo o no, te guste o no, cada pensamiento, sentimiento y emoción tiene su propio campo vibratorio, tiene su propio magnetismo. Y aunque tú no digas nada, aunque no comentes, aunque no hagas nada, el pensamiento está vibrando, el sentimiento está vibrando, tu emoción está vibrando, tu conciencia también. Y aunque no quieras ni te des cuenta, ese campo rebasa la propia dimensión de tu cuerpo. De tal manera que este elemento, que estos datos o esta información o conocimiento, como le quieras llamar, debiera ser un punto fundamental en la capacitación o en la educación del ser humano. Simple y sencillamente porque eres una máquina de pensar, eres una máquina permanente de sentir, eres una máquina constante, cotidiana, de emociones. Y si no, dime un solo día, o una sola hora, o un minuto si quieres, donde no estés pensando. Dime un solo minuto donde no estés sintiendo, donde no tengas una actitud. No puedes, no se puede. La energía de cada uno de estos aspectos que te menciono es permanente mientras tengas existencia. Y si es permanente, imagínate la maravilla que sería el que tú, siendo consciente de ello, pudieras manejar, regular, proyectar pensamientos de alta calidad vibratoria, sentimientos sutiles, emociones alentadoras o favorecedoras de tu propio desarrollo de los seres que te rodean. Serías un generador magnético de desarrollo, de evolución, de realización. Y eso no es un asunto que quede limitado a las 3 dimensiones, no. Ese es un punto que rebasa tu condición física tridimensional y se expande a esa 4ª dimensión, que es el espacio que tú ocupas, el espacio que ocupan esas vibraciones que rebasan, repito, las dimensiones de tu cuerpo. Esto por sí mismo pudiera ser de gran utilidad. Imagínate una ciudad planeada para generar y provocar en sus habitantes estados de conciencia sutiles, espacios de una ciudad o de una casa, si quieres, donde se generen condiciones favorables al desarrollo, a la evolución, a la realización, a la plenitud,
a la trascendencia. Las grandes culturas, las culturas antiguas, sabían de esto, y por eso los vestigios que todavía se conservan o ahí están, por sí mismos son generadores de magnetismos y frecuencias específicas porque así fueron diseñadas, fueron construidas con esos elementos. Pero aquí es donde entra esa quinta dimensión. Esas edificaciones o ruinas, como erróneamente se les llama, todavía siguen emanando sus magnetismos más allá del tiempo en el que cual fueron generados. Ya ni siquiera hay habitantes ahí, ya no hay actividades, ya no hay movimiento en ese sentido. Sin embargo, el magnetismo, la vibración con la que fueron creadas, sigue emanando a través del tiempo y del espacio. Esos dos elementos todavía no son suficientemente estudiados, el tiempo y el espacio. Quizás en la escuela, en las materias de física, se vea como parte de una fórmula de la velocidad. Es que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Sí, pero eso es muy limitado, es muy pequeña su aplicación, porque solo tiene que ver con la velocidad de las cosas y no con la calidad con la que se mueven las cosas, y no con el tiempo en el que permanece la vibración de las cosas. Si estos elementos, si estos aspectos fueran considerados por la cultura humana, por la sociedad actual, tú inmediatamente sabrías que tales o cuales espacios no solo son favorables, sino que al contrario son nocivos, son tóxicos para el desarrollo humano, para la evolución humana. Y por el contrario, sabrías cuáles espacios, cuáles cosas estarían adecuadas y serían favorables para esa realización plena. Sería interesante, porque desde tu propia casa, incluso desde tu propio cuarto, o tu cocina, o tu patio, o tu baño, tendrías elementos magnéticos, deliberados, conscientes, para que pudieras estarte alimentando mientras estás ahí, mientras pasas por ahí. Imagínate una habitación de esa calidad. Imagínate una casa con esas características, una colonia, una ciudad, un país, un planeta. Que en realidad el planeta así está hecho. Basta que vayas a un parque, al bosque, a la playa, a la montaña, a la selva, incluso el mismo desierto, para que por sí mismos los elementos que ahí están provoquen en ti una reacción directa en base al magnetismo, a la influencia que ahí se genera. Esto va a ir aconteciendo poco a poco. ¿De qué depende? Depende de qué tan consciente esté y sea el ser humano.